Todo el que se enoje. Decía Ana que sería el título de la predicación de hoy. Y tenía ciertas reticencias a predicar de este pasaje por que al final vais a ver el montón de tirones de orejas que seguro que me voy a llevar a lo largo de la semana. Todo el que se enoje. Mateo capítulo 5, versículos 21 y 22. Habéis oído, dijo Jesús, que se dijo a los antepasados, no mates, y todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. Pero yo os digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Hace unas semanas, preparando la predicación de la presentación de Samuel, tuve la intención de hablar de este tema, de este asunto, pero bueno, al final estuvimos hablando de la importancia de aprender a pedir perdón, aprender a recibir perdón, aprender a ofrecer perdón para estar preparados cuando llegara el momento poder tenerlo listo. Hablábamos de lo importante que es esto del perdón a la hora de poder vivir en sociedad y decíamos lo imprescindible, con mayúsculas imprescindible, que es a la hora de poder recibir el reino de Dios. Hicimos esto de forma paralela y simultánea, mientras que veíamos algunas consecuencias del Evangelio, de cómo el Evangelio podía influenciar nuestro prisma a la hora de criar hijos, de cómo el Evangelio podía influenciar nuestras decisiones a la hora de criar hijos y cómo lo iba a hacer mientras que avanzábamos por esa etapa dura y a la vez, y si la gracia del Señor lo permite así, gratificante, que es la crianza. Y decía que estaba pensando en hablar de esto porque mientras que preparaba aquella predicación no podía dejar de ver las veces que Cintia y yo nos hemos enojado durante la época de la crianza. Pero también veía que nos seguimos enojando en la época de hijos adolescentes y cuando pasen esa etapa pues nos vamos a seguir enojando. Y resulta que yo me enojo con ella conmigo, ella con los dos, ella con uno o con el otro, los dos entre ellos, uno con el otro, uno. Hacer todas las combinaciones que queráis. Pero el enojo es una realidad que está presente sí o sí. Y ahora llega el Señor y me dice que no me enoje. Que no me enoje. Que todo el que se enoja es igual que el que mata, que será sujeto al juicio del tribunal, que será sin diferencia y que será sin excepción. Mis hijos, a pesar de sus imperfecciones, están hechos un dulce. Y lo mismo que les regaño en lo privado y en lo público les reconozco que lo son, que están, por la gracia de Dios, esa general, están hechos un bombón. Cintia, a pesar de sus microscópicas imperfecciones, es una bendición. Y a pesar de eso, yo no puedo evitar enojarme con ellos y no puedo evitar que ellos se enojen conmigo. Y cuando mencionaba en un día de familia que quería predicar de este tema y que yo me incluía dentro de ese todos que se enoje, Juan me decía, papá, todos estamos dentro de ese todos que se enojan. Y decía, sí. Digo, pero cada uno tiene que mirarse a uno mismo. Es verdad que es parte de mi responsabilidad animarlos a que miren esos enojos. Espero tener la bendición y el privilegio de poder animarlos a poner esos enojos delante del Señor algún día. Pero mi responsabilidad principal es ponerme yo delante del Señor y decirle, Señor, yo estoy dentro de todo ese que se enoja. Y como yo estoy dentro de todo ese, el que se enoja, lo primero que quiero es identificar y recordar. Porque ya la hemos identificado, pero identificar y recordar cuál es la causa profunda que hay detrás de mi enojo para poder no solo identificar, sino recordar cada día cuál es la solución que Dios me propone y me provee a través de Cristo. Y con esa solución profunda recordada y actuando en mí, entonces buscar la acción práctica y bíblica, ya no solo, o mejor dicho, no de cómo no enojarse, que en ocasiones no se podrá evitar, sino de cómo enfrentar esos enojos y esos conflictos que nos van a surgir en nuestra etapa de
de solteros con los amigos, de novios, de casados y niños, de casados con niños pequeños, de casados adolescentes, dentro de la casa, fuera de la casa, en el trabajo, en la iglesia, con el vecino, en todas las áreas de la vida e incluso con nosotros mismos. Vamos a buscar la acción práctica y bíblica de cómo enfrentar esos enojos sin olvidar el matiz importante que Jesús hace cuando dice esto de con su hermano, sin olvidar que es con su hermano, aunque en las formas y en casi todos los pasos que vamos a recordar, seguro que son acciones útiles para todo el mundo, pero están enfocadas en su hermano, y sin olvidar que aún no estamos en el cielo y que las relaciones no pueden ser perfectas, como serán cuando estemos en la presencia de Dios, y que imponer esa perfección en las relaciones, imponérsela a uno mismo o imponérsela a los demás, eso es una carga insufrible, insoportable. Es pedir a una persona imperfecta que sea como será en el cielo. Eso no se puede soportar. Así que no me alargo más en la introducción, esta es la idea. Y empezamos por el punto 1, pequeñito. No sé cómo se verá por ahí atrás. ¿Más o menos? ¿Sí? Vale. Identificar o recordar la causa profunda que hay detrás de mi enojo. Como he dicho, a lo largo de la vida me voy a enfadar, voy a tener conflictos seguro. Voy a tener más o voy a tener menos. Van a ser más intensos o menos intensos, van a ser con más gente o con menos gente. Seguro que siempre van a ser con los que tenemos más cercanos porque son con los que más rozamos. Van a ser más homogéneos o más heterogéneos en función de las áreas que pueda llevar hacia adelante en mi vida o en función de las cosas que me molesten más o menos en función de mi carácter. Pueden ser muy variados. Como digo, van a ser, si me paro a mirarme, sobre todo conmigo mismo, porque lo que me sale no es lo que deseo que me salga. Romanos capítulo 7, versículos 18 y 19. Y creo, profundamente creo, que esto es consecuencia de no estar viviendo para lo que hemos sido diseñados. La semana pasada Guille nos recordaba con el Catecismo de Westminster que el ser humano está creado, está diseñado para vivir plenamente disfrutando de la presencia plena del Señor. Está diseñado para disfrutar de Dios por quien Él es, por quien es Dios y por todo lo que hace Dios. Estamos diseñados para disfrutar plenamente de todas las bendiciones que Dios nos ofrecía en el principio por quién es y por cómo es. Estamos diseñados para vivir plenamente disfrutando de eso y agradecidos por eso, dando gloria a Dios por quién es, por cómo es y por todas las bendiciones que nos hace, que nos da. Eso es para lo que el ser humano está diseñado. Y cuando no vivimos plenamente para eso, hay un sentimiento profundo de insatisfacción que, entre otras cosas, nos hace estar irascibles. Si un león está tumbado en la sabana y le roza una rama, el león ni se inmuta. Saca al león de la sabana, mételo en una jaula y rózalo con la rama. A ver, ¿qué es lo que hace el bicho? Salvando distancias, pero cuando no estamos viviendo para lo que hemos sido diseñados, estamos profundamente insatisfechos. Y esa profunda insatisfacción nos hace estar especialmente irascibles. El pecado, el querer todo el mundo, querer ocupar el lugar de Dios en vez de disfrutar de Dios en vertical, mientras que nos relacionamos maravillosamente en horizontal. El querer ser cada uno su propio Dios, cada uno por encima del otro, eso hace que ocupando situaciones y posiciones que no nos corresponden, eso produce lucha, produce conflicto, produce insatisfacción y produce un enfado que va a dar la cara de la manera que lo tenga que dar. Por resumir el asunto, el motivo profundo de mi enojo radica en el pecado de mi corazón y radica en la ruptura de mi relación con Dios, que va a hacer que luego en horizontal todo lo demás se rompa. Si yo estoy insatisfecho, estoy irascible y el quien está a mi alrededor está igual, métenos a todos en un saco y muévenos. Es como cuando la pelota blanca
le pega a todas las demás del tapete del billar. Hay poco orden. Y si este es el problema profundo, ¿cuál sería la solución? Primero, sin duda, que reconocer que el problema profundo es el que es. Si no identifico el problema profundo como el que es, la solución profunda va a ser cualquier otra. Pero una vez que identifico que el problema profundo es la ruptura de mi relación con Dios, mi pecado, esa solución continúa por entender que Cristo es, en su entrega, empieza a solucionar desde ya, como decía Cintia, pero todavía no, esa ruptura. La solución comienza por entender que el problema es el que es, comienza por entender que la entrega de Cristo es para solucionar ese problema y termina por aceptar de forma personal que realmente cuando Cristo se clava en la cruz lo hace para que yo pueda volver a relacionarme con Dios. Culmina cuando esa idea intelectual o esa emoción de un momento concreto que hay en el corazón, cuando esos escasos y escabrosos centímetros que hay entre la cabeza y el corazón se fusionan en un todo y llega a ser una realidad que mueve nuestro corazón a decirle: Señor, entiendo el problema, entiendo la solución, acepto la solución. Señor, perdona por todo lo que ha sido mi vida hasta este momento. Señor, quiero vivir contigo como vía, quiero vivir mi vida contigo ahora y quiero pasar la eternidad contigo. El Señor derrama su sangre para solucionar el problema de fondo y para que con ese problema de fondo solucionado podamos empezar a solucionar también desde lo más fondo hacia lo más superficial cada uno de los problemas que el pecado da, con los que el pecado da la cara en nuestra vida. Voy a concretar con el enojo. Ver a Cristo derramando hasta la última gota de su sangre para empezar a solucionar desde ya, aunque todavía no, el problema de mi corazón. Eso tendría que ser motivo más que suficiente para que, por agradecimiento, para poner nuestra mente y nuestro corazón en las manos del Espíritu Santo y colaborar responsablemente en nuestro proceso de transformación. Los dos últimos motivos que ponía Ana no tenía ni idea que lo iba a poner, pero resumen esta idea. Que el Señor transforme por su Espíritu Santo nuestro corazón y responsablemente y bajo su gracia tratar de andar en su voluntad o en santidad, como decía Ana. Porque el Señor derrama su sangre para eso. Qué a gustito estoy enfadado. Quiero seguir enfadado un poco más. Que se aguante. Que me aguante enfadado. Estoy muy bien así. O no pienso desenfadarme todavía y voy a tratar de devolver todo el daño que pueda del que me han hecho o más daño aún del que me han hecho. No voy a desenfadarme, voy a tratar de devolver todo el daño que pueda. Qué montón de desprecio la sangre del Señor. Si el Señor muere y entrega su sangre para que pueda ir al cielo, el Señor entrega su sangre para transformarme cada día. Nos da la responsabilidad, bajo su soberanía y bajo su gracia, de colaborar en ese plan. La respuesta es nuestra responsabilidad. Pienso seguir enfadado. Pues ya sabéis, ya sabemos lo que estamos haciendo con la sangre del Señor. Por eso creo que es bueno recordar, y por eso el Señor nos dice recordar lo que hago por vosotros. Nosotros lo recordamos cada primero de mes. Por eso es bueno recordar lo que al Señor le cuesta que nosotros podamos andar buscando su voluntad, su sangre. Y con eso en mente tenemos dos opciones. Regodearme en el barro de mi enojo
dejar que se derrame la sangre del Señor para nada, regodearme en que estoy muy a gustito enfadado, o con un corazón agradecido ponernos en las manos del Señor y que ese Evangelio actúe y transforme nuestro corazón cada día. Buscar la acción práctica, movidos por el Evangelio y enfrentar ese enojo. Que eso es lo que quiere el Señor. Colosenses capítulo 3, versículo 13. El Señor nos llama a soportarnos los unos a los otros, nos llama a perdonarnos los unos a los otros y nos llama a hacerlo de la misma manera que lo hizo Cristo. Y este es un punto de radical importancia, porque en la acción práctica, una vez que el Evangelio actúa en nosotros para salvación, en la acción práctica de nuestra vida podemos estar decidiendo por cualquier cosa y viviendo de cualquier manera, con cualquier motor, con cualquier ejemplo, que no sea el Evangelio y que no sea el Señor. El Señor me salva, pero yo me desenfado como a mí me da la gana. El Señor me salva, pero yo trabajo como a mí me da la gana. El Señor me salva, pero yo crío a mis hijos como a mí me da la gana. El Señor me salva, pero yo vivo mi diversión, mi sexualidad, mi ocio, mi dinero. Yo vivo mi vida como a mí me da la gana. El Señor es Señor y Salvador. Y el Salvador y Señor es las dos cosas. Así que si vamos a tratar de salir del enojo, como dice Colosenses 3, el versículo 13, busquemos hacerlo de la misma manera que vivió y que lo hizo Cristo. Él es el ejemplo y Él es el camino. ¿Y cómo lo hace? Podríamos haber tirado de pasión continuamente, pero en vez de tirar de toda la pasión, la vamos a ir mencionando en algún momento, pero vamos a recorrer otros pasajes. Lo primero que podemos ver en el Señor es que Él nunca, jamás nos devolvió mal por mal, sino todo lo contrario. Un paso previo a la reconciliación siempre, absolutamente siempre, será evitar la venganza, evitar el rencor y evitar también el resentimiento. Romanos 12, del 17 al 21, no pagáis a nadie mal por mal. Dejarse dominar por un ego herido o rozado, sobre todo cuando el ego es muy grande, pues va a ser sencillo, porque cuanto más grande es el ego, más fácil va a ser que se roce con otro ego, más fácil va a ser herirse, y como es más grande, pues más va a pedir. Dejarse dominar por un ego herido o por una dignidad justamente dañada, quiero decir que realmente ha sido dañada, dejarse dominar por eso, creo que es fácil, en función del carácter, pero creo que es fácil. Me has hecho daño, te vas a enterar. O yo no me merecía eso, te vas a enterar. Te vas a enterar. Proverbios 14, 17. El que fácilmente se enoja hará locuras. Reaccionar tratando de devolver mal con mal, ni es el ejemplo del Señor, ni ayuda a salir del enojo. No ayuda. Pero se nos olvida. Asumamos que la gracia del Señor ahoga el resentimiento y no al revés. Sin resentimiento, sin intención de venganza, cargado de justicia, de amor y de verdad, el Señor, Cristo, Dios, en Cristo, sin ser el culpable, Él dio el primer paso para reconciliarse con el ser humano. A Él no le importó dar el primer paso viniendo a la tierra, Juan capítulo 1, versículo 9. Tampoco se negó a dar el segundo paso viviendo la vida que cada uno tendríamos que haber vivido, como recordaba Ian ayer en el tiempo de oración, en el versículo 15 del capítulo 4 de Hebreos. Dio el primero, dio el segundo paso, también dio el tercero, asumiendo la justicia de Dios sobre sí mismo, Marcos capítulo 15, versículo 34, y dio el último, el cuarto paso, resucitando porque esa justicia a Él no le correspondía, Hechos capítulo 2, versículo 24, y si Cristo es el camino, y Él da el primero, el segundo, el tercer, el cuarto, y todos los pasos que son necesarios, no esperemos nosotros para dar el primer paso. ¿Aún crees que tienes toda la razón? ¿Y eso es motivo más que suficiente para no dar el primer paso? Dios tenía toda la razón. Y mira, el primero, el segundo, el tercero y los que hagan falta. Aunque creas tener toda la razón, recuerda que a cada uno le parece correcto su proceder, pero que el Señor juzga los motivos de nuestro corazón. Proverbios
16:2. Aunque te parezca correcto tu parecer, ponte delante del Señor y vamos a ver qué hay, qué motivos. Ana en el Salmo leía algunos de ellos. ¿Qué motivos hay para arrancarte en enfado, en enojo? ¿Cómo me pongo delante del Señor para buscar esos motivos? Ora. Ora. Busca tiempo en su presencia. Busca tiempo de introspección. Busca tiempo de silencio delante del Señor. Busca ese motivo delante del Señor, que Él te muestre, porque lo sabe, lo que hay en tu corazón y que te ha enojado. Mucho más que quizá lo superficial, que en un principio creías que era lo que te había molestado. Ora. Y cuando tengas identificado ese motivo, entonces, y solo entonces, sigue orando. Ora un poquito más. El Señor oraba todo el tiempo. Justo antes de solucionar el problema profundo de mi corazón, el Señor oró. Padre, perdónalo porque ese tío no tiene ni idea de lo que hace. Y oró por mí. Y por cada uno de nosotros. Oraba todo el tiempo. Así que ora también para prepararte y para recordar. Si el otro es tu hermano, que tanto por su imperfección como por la tuya murió Cristo, y que aunque sea de manera imperfecta, los dos queréis acercaros el uno al otro. Paul Tournier dice que para entenderse el primer paso es querer entenderse. Qué difícil es querer entenderse. Ora para querer entenderte con tu hermano y ora para que tu hermano quiera entenderse contigo. Si la persona es muy cercana, incluso puedes orar con ella en silencio. Guardar un tiempo, orar juntos en la misma habitación, preparar vuestro corazón para exponer los motivos que hay de tu enojo con esa persona y prepararse para recibir los motivos por los que esa persona está enojado contigo. No solo es exponerte, es dejar que el otro se exponga. Y para eso hay que generar un entorno de seguridad. Seguridad para poder abrir tu corazón, seguridad para que el otro pueda poner su corazón encima de la mesa y seguridad para saber que no va a haber un martillo espachurrando corazones cuando salgan a la luz. Ora para eso. Si la relación ya es muy íntima, incluso prueba a orar en voz alta. Incluso. Que no, ora en privado, pero ora. Y a veces oraremos más, a veces oraremos menos, y a veces no oraremos, y en función de nuestro carácter, pues las formas serán unas, o las formas serán otras. Y cuidar las formas es importante. Cuida las formas. Fijaos en la forma que toma el amor del Señor. Fijaos en la forma que toma la verdad y la justicia de Cristo con la mujer adúltera, los primeros 11 versículos del capítulo 8 del Evangelio de Juan, esa escena en la que Jesús está con el dedito escribiendo en el suelo. Fijaos la forma en la que sale, en la que da la cara el amor, la verdad y la justicia del Señor. Él sabe que va a ser clavado en una cruz, que va a ser separado del Padre por el pecado de esa mujer, esa es la verdad. Él sabe que va a ser atravesado y separado del Padre por el pecado de esa mujer, esa es la verdad. Sabe que lo va a hacer para asumir la justicia que les corresponde a esa mujer, esa es la justicia, lo hace por amor, y la forma que toma, escribiendo con su dedito, es: ¿alguien te condena? Pues yo tampoco. Vete y no peques más. Es delicioso, es espectacular cómo el Señor cuida las formas, cargado de amor, cargado de justicia y cargado de verdad. Cuando estás muy enfadado con alguien, lo normal es que en algún momento se pierdan las formas. Desafortunadamente es lo habitual y eso no ayuda. No ayuda. La verdad y la justicia, sin el equilibrio del amor, se pueden acercar sutilmente a la crueldad. Ojo con eso. Y el amor con justicia y sin verdad es mentira, y el amor con verdad y sin justicia es injusto. Entonces, ¿vale?
cuida las formas. ¿Habéis empezado a andar? Sí. Más o menos llevamos 4 pasitos dados, sí, por la gracia de Dios os habéis encontrado cerca de la mitad del camino, habéis empezado a hablar, genial, empatiza. Empatiza. Ponte en el lugar del otro. El ejemplo más radical, Cristo en la cruz, ocupando mi lugar, literalmente, bajo la justicia de Dios. Sin duda, ese es el ejemplo más radical de empatizar y de ponerse en el lugar del otro, porque no es una empatía emocional. Es que literalmente está ocupando mi sitio. Y si él literalmente ocupa mi sitio, ¿cómo no voy a tratar de entender a la otra persona ocupando su lugar? ¿Se te ha roto la pierna? Vale. No me puede doler la pierna y no me puedo poner en tu lugar sintiendo el dolor de tu pierna. Pero si te amo, me puede doler tu dolor. Empatiza. Trata de entender lo que le pasa a la otra persona. Y no solo lo oigas y solo te escuches a ti. Trata de escuchar a la otra persona. Trata de entender por lo que está pasando. Y si no puedes experimentar lo mismo, trata de que, por amor, lo que experimenta, al menos te esté tocando de alguna manera. Empatiza con esa persona. ¿Duele? Sí. ¿Lloras con el que llora? Sin duda. Pero cuando toca alegrarse con el que se alegra es un gozo. Y también eso es empatizar. Punto 6. Si hasta ahora quizá me podría haber llegado algún tirón de orejas, me lo cuesta seguro. No levantes la voz. Se oye la risilla en la bancada de la derecha. No levantes la voz. Tenemos que reconocer que hablar en un tono adecuado ayuda. Levantar la voz no, pero usar ese tono de condescendencia, paternalista y de buenismo que te exaspera, eso tampoco. Hay que cuidar el tono. Levantar la voz o usar un tono asertivo tan tajante que sin subir los decibelios ahoga la voz del otro, ninguna de esas cosas ayuda. Y no he subido decibelios. Pero mi asertividad hace que no haya posible respuesta. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Proverbios 15, versículo 1. No ayuda. Tampoco la conducta pasivo-agresiva sazonada con la más fría indiferencia. No levanta la voz, pero tampoco ayuda. No es el tono paternalista, es indiferencia, es agresividad pasiva con casi desprecio. Bernard Shaw dice que el peor pecado contra el prójimo no es odiarle, sino mostrarle indiferencia. Hay que matizar esto. En ocasiones alguien dirá, prefiero que me muestren indiferencia que me peguen 2 guantazos. Sí, o sea, hay que matizar las repercusiones humanas de la frase, pero hay que tener en cuenta la realidad que hay detrás de que que una persona te sea radicalmente indiferente, sin duda que es un pecado contra esa persona. Quiero pensar que o poco o nada frecuente dentro de cuando la situación degenera aparece el insulto. En el caso de que aparezca, sí que habría que mirar también cada caso en concreto qué te está moviendo a tratar de hacer daño de una manera tan evidente a esa persona con palabras que van a algo que sabes que pueden ofender. Pero imaginar que la situación degenera y que las palabras fruto de la ira aparecen. Entonces, en ese punto, trata de entender qué valor real tienen las palabras fruto de la ira. No creo que haya una verdad absoluta detrás de lo que voy a decir ahora, pero creo que hay muchísima sabiduría. Pablo Martínez defiende esta idea. Cuando dice que no se puede pensar que cuando una persona está muy enfadado, todo lo que dice es lo que verdad piensa. Por ejemplo, sin saber realmente si lo que voy a decir es una verdad absoluta o no, pero es un pensamiento. El año pasado en el grupo pequeño estábamos leyendo un libro que es Viviendo en Libertad. Y en ese libro aparece una chica, hija de una madre soltera,
la madre se casa de primeras con un hombre, su padrastro, tiene hijos, hermanastros, y la situación es tensísima. Ella no se ubica, es una joven, una adolescente tremendamente problemática. Ellos la tratan con desprecio y con inferioridad porque recuerdan, es como incluso su madre, porque es un poco el recuerdo vivo de un error, dice ella, de su juventud. La situación es un caos, es prolongada en el tiempo, y en un momento de máxima explosión de la ira, el padrastro le dice a esta chica: habría sido mejor que nunca jamás hubieses nacido. Una frase demoledora, una frase que está acompañando y haciéndole daño a esta joven, ya le acompaña durante décadas y la daña durante décadas. ¿Pensaba realmente el padre, el padrastro, creía realmente el padrastro eso que soltó? Quizá en ese momento de ira absoluta, quizás sí, pero quiero pensar, quiero creer, no lo sé, quiero creer que no pensaba eso de la vida de esa chica. Quiero creer que realmente no pensaba que hubiese sido mejor que esa chica hubiese muerto o no estuviera ahí. Quizá en el momento de ira sí, pero en frío quiero pensar que no. Cuando estás muy enfadado, ponte un punto en la boca. Mejor cállate. Cuando alguien esté muy enfadado, si no es capaz de callarse, prepara tu corazón para no guardar rencor por lo que sea que pueda estar casi a punto de decir. No digo que sea una verdad absoluta, pero creo que hay sabiduría en esto, porque quizá no sea completamente verdad lo que estoy diciendo. La oración, que el Señor ponga el deseo y el tiempo de aclarar luego, en frío, todo el lío que se haya podido montar en un momento de calentón tan grande. No se puede quedar sin aclarar. Que el Señor dé tiempo y deseo de aclarar una cosa tan seria como esta. Por último, y termino, busca la paz. Buscar la paz y que nos den la razón no es lo mismo. En ocasiones las cosas se van a ver de dos puntos de vista diferentes, radicalmente. Si estuviésemos pensando en un ejemplo actual, actualmente para la Biblia, me refiero... Dejo 3, 4, 5 segundos. Un porcentaje alto Pablo y Bernabé, sin duda. Sin duda. Una realidad universal es que no todos vemos la misma realidad de la misma manera. Buscando la paz, incluso podemos llegar a estar de acuerdo en que no estamos de acuerdo. Y quizás, estando de acuerdo en que no estamos de acuerdo, quizás, y si la gracia abunda, la paz, y no digo la colaboración, si la gracia abunda, quizás la paz aparezca. Quizá no la colaboración, pero sí la paz. Y quizás tampoco la paz. Romanos 12, 18. Pero la paz no siempre es posible. Si es posible, dice Romanos, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y todos los hombres incluye a todos los hombres, hermanos y no hermanos, pero también incluye a todos los hombres. Quizá no siempre sea posible la paz, pero si es posible, y en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. A pesar de andar todos los pasos que creamos que tenemos que andar, a pasar de con esos pasos estar tratando de andar en la voluntad de Dios, que es el que nos esfuerza y el que nos transforma para andar en ella. E incluso a pesar de la mejor disposición de cada una de las partes, no de una, de todas las partes, en ocasiones igual una relación rota, aunque se redima, quizás no se pueda restaurar. Y aún así, como no lo sabemos, nuestra responsabilidad es intentarlo. No solo que sea redimida, sino también restaurarla, tomar la iniciativa, hacer todo lo que esté en nuestras manos, prepararnos para ofrecer perdón y para pedir perdón si es necesario y esperar, porque en ese punto los resultados ya no dependen de nosotros. En una sociedad que vive en continuo desacuerdo y que parece que vive
enfadada, en una sociedad en continuo conflicto, en una sociedad crispada y con unos gobernantes crispados que son el reflejo de la sociedad que los elige, creo que como creyentes estamos llamados a ser y a vivir una alternativa de reconciliación como reflejo del gobernante, de reconciliación, de amor, de justicia, de verdad y de paz que tenemos en Cristo. Todo el que se enoje, que como decía Juan, es todo el mundo, que lo reconozca y que vaya a la cruz, porque por eso murió Cristo. Y si es posible, y en la medida que esté en sus manos, que busque la paz con todo el mundo y que llegado el momento que pueda explicar con sus palabras por qué vive lo que vive, por qué hace lo que hace, que es porque cree lo que cree. Que el Señor nos dé sabiduría e impulso en todo esto.